Hola, muchísimo gusto, gracias por estar con nosotros. Hoy también hemos invitado a otro amigo de mundo, un joven de nuestra iglesia, lo hemos conocido por años, es músico también. Wilito, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted por la invitación. Es un privilegio estar aquí con usted también. Sí, y te voy a decir por qué te escogimos. Te escogimos porque el año pasado hubo una serie para jóvenes, hicieron un material para jóvenes y vos fuiste seleccionado. Seguramente te da la materia gris y también tu corazón y la Biblia. Y te delegaron el privilegio con los jóvenes de hacer un bosquejo. Y Sí, específicamente el bosquejo que hiciste tenía que ver con la pornografía. ¿Cuál fue el título que le pusiste al bosquejo? Me recuerdo un poco del tiempo en el que hicimos eso. Si mal no recuerdo, era como el enemigo silencioso, ¿verdad? El enemigo silencioso. Ajá. ¿Por qué la pornografía es el enemigo silencioso? Creo que podría, para ilustrarlo un poco mejor, porque fue como yo lo comprendí en su momento, como la historia del caballo de Troya, ¿verdad? Que para los troyanos en ese momento, sus enemigos les llegaron a dar un caballo como una especie de botín, y así lo tomaron ellos. Pero en realidad, como ya sabemos poco la historia, es que dentro de ellos realmente iba un grupo de personas que eran capacitadas inclusive para como derribarlos de adentro hacia afuera. Entonces, de allí, de esa historia, sale el título, ¿verdad? Enemigo silencioso, porque los troyanos fueron derrotados de adentro hacia afuera, sin mucho ruido, pero mucha efectividad, ¿verdad? Entonces, es como yo veo que la pornografía trabaja en nosotros, ¿verdad? Que no nos avisa, entra y empieza desde lo profundo hacia afuera a distorsionar inclusive quiénes somos, ¿verdad? Entonces, por eso sale el título. Somos bombardeados porque yo tengo 54 años, vos tenés 28. No sé cómo fuiste bombardeado, porque de hecho Dios regaló al ser humano, al hombre y a la mujer, la atracción sexual. De hecho, no puede haber multiplicación. Y mira cómo es Dios de bueno, que ha puesto necesidades en nosotros los seres humanos, que si no cubrimos esas necesidades nos morimos. Y no puede haber sociedad, no puede haber raza humana. El comer. Me imagino que te encanta comer. Sí. ¿A qué ser humano no le gusta comer? Dios fue el que estableció en nosotros la necesidad de comer, porque si no comemos, nos desnutrimos. Exacto. Y nos morimos. Pero nos dejó el paladar, las papilas gustativas, entonces uno saborea la comida. Dios, que es bueno y amoroso con nosotros, nos pone necesidades y nos regala el placer. En sí mismo el placer no es malo. El uso desmedido del placer, donde pasar la línea de lo moral, es lo que nos hace pedazos. Bueno, puse de ejemplo la comida, pero hay otras necesidades. Hay una necesidad en el hombre, hay una necesidad en la mujer, que es el deseo sexual. De hecho, ¿cómo puede haber procreación humana? ¿Cómo podemos multiplicarnos como seres humanos si no hay un acto sexual? O sea que la sexualidad es un regalo de Dios. Sí, inclusive, por aportar un poco allí, creo que el placer hasta cierto punto como que también lo hemos malinterpretado, ¿verdad? Y creo que existen 5 ventanas de poder, que son los 5 sentidos que tenemos humanos, ¿verdad? Y en cada sentido que tenemos nosotros en el cuerpo hay placer. Entonces, porque cuando uno ve algo que, por ejemplo, alguna pintura o algo que a uno le gusta hacer, uno siente ese placer, esa satisfacción. Un paisaje. Exactamente. O un carro. O un carro, exactamente. O los rines de un carro, uno siente ese placer. Entonces, pero en contexto de todo nuestro cuerpo, las ventanas de poder fueron diseñadas para experimentar eso, ¿verdad? Y justo lo que usted decía, de una ventana de poder se puede originar muchísimas cosas, ¿verdad? Creo que Dios nos diseñó para sentir placer y no está mal sentirlo. El problema es cuando nuestro corazón no está pues guardado en lo que Dios diseñó para nosotros como personas, ¿verdad? Me gusta lo que decís. Dios es amoroso, nos quiere, nos hizo, es nuestro creador. Así que nosotros somos, en ese sentido físico, somos una máquina diseñada por Dios. Exacto. Con necesidades, pero Dios, que es tan bueno, nos dejó ese placer. De tal manera que la relación sexual tiene placer, es un regalo de Dios
dentro del matrimonio, antes es pecado, fuera del matrimonio es pecado, ya sea antes o fuera del matrimonio, pero hoy nuestro tema es la pornografía. La pornografía tiene que ver con sexualidad, con sexo, pero hablando de esas ventanas de poder, se refiere a la vista, lo que captura nuestros ojos. Y yo te mencionaba, hablaba de la diferencia de edad, porque cuando yo fui niño, estaba en primaria, recuerdo que un amigo había llevado pedazos, no una revista. Hay una revista llamada Playboy, que es una revista pornográfica que exhibe a mujeres desnudas, prácticamente, mujeres sin ropa. Y entonces los amigos comenzaron a pasar la hoja y pasó esa hoja candente por mis manos. Y la miro, no la miro, así, ¿no? Porque digo que Dios dejó en nosotros ese deseo. Y ahora somos bombardeados, por eso yo digo, por la diferencia de edad, no sé cómo te fue a vos en primaria o cuando estabas en básico, con que eras bombardeado, a como es ahora. Ahora uno está en Facebook el teléfono. ¡Pum! TikTok es una barbaridad en esto, pero también Facebook, Instagram y otras. Bueno, yo no tengo TikTok, pero en Facebook saltan videos, en Instagram también saltan muchos TikTok, aunque no tenga TikTok, ahí aparecen ciertos TikTok. Bueno, lo que te quiero decir es que ahora los niños, los adolescentes y cualquier persona en la mano son bombardeados. ¿Cuál es el daño que la pornografía hace en el ser humano, sea hombre o sea mujer? Creo que la pornografía nunca busca como exponerse realmente, ¿verdad? Creo que ella siempre busca como quedar bien ante la persona que la consume y ante todo el mundo, ¿verdad? Porque inclusive la forma de presentarse es como que espontánea. Yo estaba viendo y revisando datos y es que la mayoría, yo creo que igual yo en los 90s, era muy difícil acceder a un video, ¿verdad? O fotos digitales. Yo también conocí la pornografía por medio de una revista, ¿verdad? Y justo por pedazos también. Entonces, hay una asociación que se llama Save the Children, que ellos dicen de que el acercamiento en aquellos tiempos a la pornografía estaba entre los 12 a los 16 años. Era la primera vez que un joven adolescente podía o tenía conocimiento de eso. Sí, pues. Ahora ya no. ¿Qué? Ahora son 11 años y hay inclusive acercamientos que son más jóvenes. Porque la pornografía lo que busca es como atrapar a la persona y empezar a deteriorarla, ¿verdad? Creo que lo que no se menciona es como que el proceso que lleva a la persona a perderse a sí misma. Y creo que la persona empieza a morir emocionalmente, ¿verdad? Y son personas que también como que sus emociones no las pueden controlar. Entonces también destruye la forma en que ve a las mujeres, la forma en que piensa, la forma inclusive en que se expresa verbalmente, deteriora mucho a la persona. No digamos el hecho de que lo que hablábamos hace un momento de las ventanas de poder, que yo creo que el sexo Dios lo diseñó para que experimentáramos todos los sentidos en un solo momento. Entonces, pero la pornografía lo que hace es distorsionar la mente y por lo tanto cuando distorsiona la mente acaba con el corazón. Y es como que lo que no mencionan o lo que no hacen énfasis, ¿verdad? Porque decir, la pornografía nos va a hacer pedazos, creo que tal vez todos pensaríamos o diríamos, no, tengo que pensar bien antes de meterme a esto, ¿verdad? Sí, porque, a ver, alguien podría razonar, alguien podría estar pensando, pero yo no le estoy haciendo mal a nadie. Exactamente. Yo solo estoy viendo. O sea, no estoy dañando a una persona, no estoy embarazando a una señorita. Es gratis, ni siquiera estoy mal administrando el dinero, como podría ser en otro vicio. Uno dice, me estoy gastando el dinero que no es mío, o una droga, que la pornografía se compara también a un vicio porque es adictiva. La pornografía cada vez se quiere más, no solo más tiempo en accesar a la pornografía, sino que algo más fuerte. Algo más fuerte. Exacto. Entonces cae en esa categoría de vicio. Pero podríamos encontrar noblezas
desde una perspectiva justificada para la pornografía. Y una de ellas es, no estoy gastando dinero, no estoy administrando mal mi dinero, no le estoy haciendo mal a nadie, Exacto. no estoy embarazando a nadie, no estoy tocando a nadie. Es más, si alguien está principiando a accesar, a exponerse a videos pornográficos o a películas pornográficas, ni siquiera está tocando su cuerpo. Pero no podemos ser tan ingenuos para pensar que la pornografía no te va a llevar a pasos más profundos. Exacto. Desde la masturbación hasta el acto mismo de la sexualidad. Ahora, hablando del matrimonio, sé que vos no estás casado, pero cuando se aborda este tema con casados de la pornografía, viene a deteriorar la relación y la satisfacción sexual dentro del matrimonio. ¿Por qué? Si la mujer es la que está esclava a la pornografía, entonces usualmente lo que mira en pornografía son irrealidades, utopías, cuerpos perfectos, ¿verdad? Exacto. Miran cuerpos de un hombre perfecto, grandes músculos, etcétera, y el hombre también mira mujeres perfectas que no existen, que son operadas, que photoshopeadas, y, en fin. Sí. Y entonces cuando tiene que llegar a ese momento bello dentro del matrimonio, entonces el hombre está esperando una mujer tal y cual, la pasó horas viendo pornografía, días viendo pornografía, y lo mismo le puede pasar a la mujer. Bueno, ese es en el caso del matrimonio. O sea, hasta los daños que causa psicológicos, emocionalmente, y no digamos espiritualmente, y eso al casado y al soltero. ¿Por qué? Porque en la Biblia nosotros percibimos que la pornografía es pecaminosa. Una vez yo tuve una charla con un médico, y el médico me dijo, un médico cristiano, y el médico me dijo que ni la pornografía era pecado, ni la masturbación. Inclusive Save the Children dice que ver pornografía no es malo. Y la organización se dedica específicamente al bienestar de la niñez a nivel mundial. Pero a mí me sorprendió cuando leí esa frase, que no era, el problema no era ver pornografía, justo lo que usted dice, que decía el doctor, sino que, pero sí les preocupaba de que los jóvenes, su principal intención es como replicar lo que ven y después causar en su pareja pues discriminación, unas relaciones irregulares, hasta cierto punto violencia. Entonces yo decía, realmente la pornografía desde ningún punto de vista como que aporta algo a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y nosotros lo podemos ver, Wilito, nosotros lo podemos ver desde una perspectiva científica, o sea, psicológica, y ver los trastornos que hacen la conducta de un niño, de un adolescente, de un joven, llevándole a comportamientos de comenzar a codiciar a las mujeres, o a niños que están tocando a otra niña. ¿De dónde aprendieron eso? Porque lo vieron a través de figuras diapositivas pornográficas. ¿Verdad? Pero si lo miramos desde la perspectiva bíblica, sí. Job 31, Job dice, hice pacto con mis ojos, como iba de ver a una virgen. Dijo ver, no dijo de tener un acto sexual con una joven. Job está diciendo que había hecho pacto con sus ojos, porque esa es una ventana de poder, es una ventana hacia nuestro cerebro, la vista. De hecho, los hombres fuimos configurados para ser estimulados a través de la vista, podemos ser estimulados a través del auditivo, o sea, del oído, a través del tacto, pero visualmente el hombre se estimula más rápido, es más acelerado que la mujer. No obstante, ahora las estadísticas nos muestran que también hay un segmento muy grande de mujeres esclavizadas ya a la pornografía, adictas ya a la pornografía. ¿Es así? Sí, es exactamente. Inclusive el dato es de que antes el porcentaje más alto de consumo de pornografía eran los hombres. Sin embargo, de los 2000 para acá se ha disparado las mujeres, y como que el principal factor porque las mujeres están entrando al mundo de la pornografía es porque quieren, hasta cierto punto es morbo y curiosidad, pero en el caso de los hombres es porque ellos quieren experimentar ya sea la masturbación o quieren como que replicar lo que ven, ¿verdad? Entonces hay un
hay una configuración en nosotros que el hombre es 80% sexual y un 20% como detallista. Y la mujer es todo lo contrario, ¿verdad? Y creo que de ahí ha salido como que esa expresión de que los hombres son los principales culpables de consumir la pornografía, o que los hombres son los únicos que les interesa como que esa parte de ese contenido. Pero en realidad, conforme ha ido avanzando también la tecnología, las posibilidades que tenemos como de información, creo que a mayor información ahora tenemos como más formas de dañarnos, ¿verdad? Y eso es una de las circunstancias en las que la pornografía entra como sutilmente. Quisiera hacer un paréntesis. Yo sé que nosotros dos somos varones y de pronto si mencionamos algo de las mujeres, dice, ¿qué saben ellos? ¿Por qué están hablando por nosotros? Pero bueno, yo creo que este es un dato importante. ¿Por qué? Si estamos diciendo que el hombre es más visual que auditivo, diríamos, o emocionalmente, usa un lenguaje diferente, porque la mujer es más detallista, más emocional. La mujer se va a acostar con un hombre porque afectuosamente quiere hacerlo, porque hay un sentimiento, porque hay alma, porque es almática. Sí. Hasta cierto punto, la intimidad para la mujer es afecto, es cariño, es amor. Para el hombre se puede acostar con cualquier persona, es decir, con cualquier mujer, y por eso la prostitución tiene éxito. Exacto. La mujer ya lo está haciendo no por amor, lo está haciendo por dinero. De hecho, quiero decirte, vos lo sabes, que la pornografía es una palabra compuesta, es una palabra griega compuesta por otras dos palabras griegas, donde la primera parte, porno, significa prostituta o prostitución. Y la segunda palabra, escribir, pero también está relacionado a venta, o sea, vender su cuerpo. Para la mujer que lo hace por dinero, obviamente no lo está haciendo por afecto, pero generalmente la mujer se acuesta con un hombre no por dinero, por afecto, por cariño, pero el hombre se acuesta con una prostituta, con una ramera, no por dinero, al contrario, le están bajando su dinero. Lo hace porque es físico, porque es visual, porque es más químico. Bueno, entendiendo esto, ¿por qué quise hacer este paréntesis? Quise hacer este paréntesis porque la mujer debe estar consciente de cómo se viste. No voy a venir a decirle cómo debe vestirse la mujer, pero solo le dejo eso. Sé que somos dos hombres, que eso no tiene nada que ver con vos, pero sé que hay damas que amablemente siguen este programa, este podcast, a lo cual agradecemos. Entonces la mujer debe estar consciente que no todos los hombres son cristianos, y aun cuando seamos cristianos, el hombre ha sido configurado sensiblemente ante la vista. Tenemos que ser muy dominados por Dios. Y entonces yo quisiera enfocarme en esto. Yo sé que en una plática fuera de micrófonos vos me contaste que fuiste tentado como todos nosotros los hombres hemos sido tentados. Yo vine al Señor Jesucristo a los 11 años y no por ser cristianos no vamos a ser tentados. Esto ya fue dominado. Somos bombardeados, asaltados, porque los psicólogos, mercadólogos, así como entienden la psicología del color, entienden también que el hombre le llama la atención visualmente una figura femenina, forma de captarlo, ¿verdad? Para capturar. Entonces van a vender baterías, van a vender chocolates, van a vender luces, y en esa publicidad tiene que haber una mujer o desnuda o semidesnuda para capturar nuestra atención. Así funcionamos nosotros. Exacto, los hombres. Entonces, en tu juventud entiendo que tuviste lucha y por 2 años te separaste del Señor, dejaste de venir a la iglesia. ¿Ese tiempo fue difícil para vos en este tema de la pornografía? Sí, fue complicado, porque creo que la pornografía causa como demasiada culpa, demasiada acusación, y como que está tan metido como que en la mente que uno cree que uno es eso. Entonces, cuando uno cree que uno es eso, bueno, ahora desde la perspectiva que estoy me doy cuenta que eso es una atadura, ¿verdad? Y la diferencia, como usted lo decía, de otro pecado, la pornografía, yo puedo estar acá y puedo como fingir algo y por dentro estar atado a la pornografía. Caso contrario de un ebrio o de un drogadicto que se le nota que está ebrio, ¿verdad? Entonces, fue un tiempo en el que yo pues me alejé porque yo sentía que no era digno. Te sentías sucio. Sí, decía, o sea, hasta cierto punto Dios no me aprueba, Dios me rechaza, Dios me quiere lejos de Él, ¿verdad? Porque yo no soy una persona que sea santa. Entonces, como tal vez ya no lo practicaba,
pero en mi mente tenía como el registro de todo lo que había yo visto, pensado o analizado hasta cierto punto que quería hacer, ¿verdad? Entonces, el momento en el que he estado allí durante esos 2 años, busqué ayuda, ¿verdad? De un curso para entender, porque yo quería entender por qué mi hombría me pedía eso, pues, porque al final creo que es como que uno siente como que algo, una necesidad, ¿verdad? Claro. Entonces, paré buscando ayuda de ese curso para lograr comprenderme, ¿verdad? Porque cuando yo logré comprenderme y me di cuenta de que yo no era ese acto, que yo no era nada de lo que estaba pensando, que lo que yo estaba era distorsionado, lo que yo estaba era perdido. Pero cuando logré como entender inclusive lo que Dios había planificado, lo que Dios había construido, lo que Dios había puesto en mí, fue como la forma de vencer a la pornografía, ¿verdad? Porque la pornografía lo que hace es como que mantenernos cautivos, ¿verdad? Pero cuando uno quiere tener el impulso de salir, sale la necesidad. Entonces es como una especie de yo-yo, ¿verdad? Te quiero felicitar, porque para ser sano o para ser libre o para vencer cualquier atadura física, emocional o espiritual, comienza con la aceptación, o sea, el reconocimiento. Porque la negación, el negar, no, yo no estoy enfermo, jamás vas a ir con el médico, jamás vas a pedir ayuda. La negación nos hace daño, como aquel que comienza a beber y dice, no, yo cuando quiero dejo de beber. Cuando quiero dejo, no reconoce que es un esclavo del alcohol. Entonces tiene que comenzar con el reconocimiento que tenemos un problema. Y si se está accesando a la pornografía, se está viendo pornografía, hay un problema. Sí. Y ese problema la Biblia le llama pecado. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla o la codicia en su corazón, ya pecó, dijo Jesús. Sí. Eso es pornografía. Codiciar a una mujer. Con la vista, desvestir a una mujer. Entonces, ya hay un problema ahí. Y no, mayor aún, cuando ya se está viendo un cuadro o una imagen donde la persona ya no tiene ropa. Entonces sí es pecado. Reconociste que era pecado, pediste ayuda, pero ¿cuáles fueron los pasos concretos para realmente? Porque es una lucha que se tiene hasta cuando morimos. O sea, el apetito, el deseo sexual del hombre muere cuando él muere físicamente. Y no importa si se tiene 11 años, 8 años, 15 años, 20 años, si estamos casados, si tenemos muchos años de casados. O sea, el deseo sexual permanece en nosotros. Pero el dominar ese deseo sexual, que el placer no nos domine a nosotros, sino que nosotros dominemos al placer. ¿Puedes contarnos un poco cuáles fueron los pasos que tuviste que dar para dominar ese deseo en vos? Sí, de primero fue, pues, busqué ayuda. La ayuda más pronta que tenía era mi mamá, ¿verdad? Y fue como confesar lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Creo que, porque para todos era un secreto, pero para mí no. Entonces fue confesar que yo tenía un problema y que necesitaba ayuda, pues, porque básicamente yo lo que quería era ya no más consumir eso, ¿verdad? Bueno, y perdón, lo hiciste con tu mamá porque entiendo que tu mamá es una líder cristiana. Exactamente. No lo hiciste solo porque era tu mamá, sino porque ella, creíste vos que tenía las herramientas para ayudarte, desde darte un consejo o hacer una oración. Por eso fue que la buscaste. Sí, la busqué justamente por eso, ¿verdad? Porque era de primero era la persona más confiable que tenía cerca. Aparte de lo que usted dice, que era una persona espiritual, que me iba a dar un consejo basado no como que solo en los hechos, sino que más allá. Sí, porque uno no puede andar por ahí contándole a todo el mundo, porque de pronto encontrás un cuate que ese te va a enredar más, ¿verdad? Sí, sí, cabal, lo va a parar haciendo uno cosas peores, ¿verdad? No. Luego fue como, el consejo de mi mamá fue buscar ayuda con una persona ya más como profesional, por decirlo así, y tomé este curso. El curso básicamente eran 40 días, ¿verdad? Donde de primero entender de que uno, lo que usted mencionaba, uno tiene un problema y que la única forma de salir de allí es reconocer que uno tiene las suficientes herramientas dentro de sí para poder accionar y cambiar esa perspectiva, ¿verdad? Entonces, luego de entender eso, hubo semanas
seguidas de que hay hábitos de gracia que se denominan así en este curso, que son 3, ¿verdad? Que eran cosas diarias que tenía que empezar a implementar. Hábitos de gracia. Exactamente. Y que esos hábitos de gracia hasta hoy los sigo haciendo, ¿verdad? ¿Podrías contarnos alguno de esos 3 hábitos o contarnos los 3? Sí, los 3 son orar, leer la Biblia y convivir con otros creyentes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo en esta parte de convivir con otros creyentes le agregué creyentes que me inspiren, creyentes en los que pueda confiar. Sí, porque ahora no sabe uno, juntarte con tu cuate que va a la iglesia y venir a la iglesia no es garantía. No, exactamente. Tiene que ser una persona, no un religioso, pero una persona que ame a Dios, una persona que esté poniendo a Dios en primer lugar. Que bueno, ahora tenemos que hacer salvedad. Uh-huh. Yo creo que 30 años atrás, créeme, no hacíamos esta salvedad. Hablando de noviazgo, decía, mire que la señorita venga a la iglesia, ese es un buen indicio. Ahora no. A propósito, que está solterón, Willy, te digo, no porque la chava venga a la iglesia significa que ya califique. Sí. O sea, porque ahora cualquier mundo puede ir. Cualquier mundo, Guillén, ¿verdad? Cualquier persona puede ir a la iglesia y no es ninguna garantía. No, para nada. Se ha hecho moda ir a las iglesias y no digo que está mal. Yo estoy agradecido cuando las personas nos dan el honor de exponerse a lo que compartimos en el púlpito, pero tiene que ser persona convencida de Dios, que esté dando fruto. Y entonces a eso te estás refiriendo con los hábitos de gracia. Acercarte a la palabra de Dios, tener un momento para leer la palabra, esa palabra llega a tu corazón, a tu mente, te da fuerza, orar, que es maravilloso, y interactuar con personas que tengan valores y estén practicando valores cristianos. Exactamente. Entonces seguido de eso, creo que esos 3 pequeños hábitos fueron bien complicados porque no los practicaba. Sí, pues. Y hay un argumento que dice que los malos hábitos nunca se cambian o nunca se van a ir de nosotros. Y la única forma de cambiarlos o de eliminarlos de nuestra vida es sustituyéndolos por buenos hábitos. Uh-huh. Entonces, como tenía tantos malos hábitos, entonces la pornografía también tenía como muchas raíces, ¿verdad? Entonces, aplicar algo bueno dentro de algo malo lleva tiempo porque son decisiones continuas, ¿verdad? Entonces esos 3 hábitos me permitieron conocer personas que estoy muy agradecido con ellos porque fueron personas que me impulsaron a decir, no sos el error, Jesús no te ve así, puedes mejorar, puedes cambiar, puedes dejar esto, puede ser como la exclusión a la regla de que el que consume esto ahí se queda y ahí está bien. Uh-huh. Y tenía también esa intención. Luego de eso es como el curso seguía otras semanas, porque son 40 días, en donde pues ya muestran nuestro corazón, realmente de dónde se origina el deseo, ¿verdad? Que viene del deseo de gloria. Viene este problema, ¿verdad? Que el deseo de gloria lo que tiene son las 5 ventanas de poder que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Los 5 sentidos y que son específicamente para sentir placer. Pero un deseo de gloria dañado o tergiversado, sí, lo que origina es una persona que pues, hasta cierto punto está deteriorada sexualmente, ¿verdad? Y ahí hay un montón de perversiones que la Biblia menciona, ¿verdad? Sí. Entonces, luego de eso ya como que entender el corazón y entender de que Jesús me perdonó y que no necesito 50 años para que Jesús me perdone, sino que es en ese momento que Él me perdona y que yo puedo ser una persona diferente. Desde ese momento, luego el curso trataba de qué debo decir, qué no debo de decir, a quién debo compartirle, por qué debo compartir, porque al final no comparto mi experiencia como para jactarme, sino para decir, Dios lo puede hacer conmigo, lo puede hacer con cualquiera, ¿verdad? Y uno se compromete porque al estar hablando y exponiéndose, yo creo que esto es muy importante. Mira, hay un aspecto que yo quiero abordar, ya que vos sos joven, porque, bueno, y no solo porque sos joven, podés hablarlo, porque los adultos también tenemos la tecnología en la mano y tenemos acceso al internet, entonces somos bombardeados. Porque Pablo aconseja a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. La pornografía es una pasión juvenil, la masturbación es una pasión juvenil, es una pasión humana, pero como que en la juventud es un potro, es un caballo indomable. ¿Cómo hacemos para...? Hay mucho impulso, ¿verdad? Hay mucho impulso, mucha energía, mucha fuerza. Aún así, ahora somos bombardeados
más que antes. O sea, yo mismo percibo que era más fácil huir antes que ahora. Sí. Antes era más complicado. Por ejemplo, la televisión. Había una sola televisión en la casa, estaba en la sala. Ahora, a menos que hubiese una televisión en cada habitación, entonces solo había una televisión en la casa, no había cable, unos cuantos canales. Sí. Entonces, la pornografía, el estímulo era que aparecían dos besándose y con ropa. Ajá. Entonces eso ya era un disparador. Pero ahora, en el teléfono, las 24 horas, Sí. películas gratis, porno gratis. Entonces, ¿cómo podemos hacer si una persona reconoce que tiene una esclavitud en la pornografía, que rápido se estimula, que luego lo comete o lo lleva a cometer una acción? ¿Qué debería hacer con su teléfono? Sí, yo creo que en la experiencia personal que tengo yo, inclusive tuve que dar mis contraseñas a una persona para que esa persona pudiera como ver lo que estaba haciendo. Al principio pareciera como un poco tóxico, ¿verdad? Controlador, manipulador. Ajá, pero cuando... Me estás hablando de rendir cuentas. Exactamente. En ese proceso al cual te sometiste por 40 días, entiendo que se te asignó un mentor, Sí. un facilitador que te acompañara. Vos no sabías que iba a haber eso. Claro, uno está en la libertad de decir, sí voy a querer que alguien me ayude. Exacto. Como ir con el médico, y darle seguimiento, y el médico le dice, regresa en 2 semanas, regresa en 3 semanas. Uno decide si regresa o no regresa. Y vos decidiste tener un mentor. Eso pasó hace 10 años y me contabas que han pasado 10 años. Incluso hoy a ese mismo mentor le contaste que ibas a estar en un programa y que, o sea, estás rindiendo cuentas. Eso es lo que me estás diciendo. Busco rendir cuentas porque creo que para entrar a la pornografía puede entrar uno solo, pero para salir de allí necesita muchas personas uno. Wow. Entonces, para entrar a la pornografía entra uno solo sin la ayuda de nadie. Solito te bombardea. Pero para dominar, para ser libre, uno necesita a más personas. A más personas. Y entonces, desde esa perspectiva, como que compartí mis contraseñas, mi historial. Entonces, sí, había momentos de impulso durante los 40 días en los que yo quería entrar. Y cuando estaba ya en el buscador, conscientemente saber que alguien me estaba viendo, decía, no puedo hacerlo. Y tal vez en el principio es como que un poco controlador, como usted lo decía, pero cuando puedo decir como que me recuperé, entendí mi valor, ahora como que ya no está tan así en mi vida, porque no quiero dar esa perspectiva de que vivo controlado, pero sí tengo la noción de que tal vez ya no hay una persona que está controlando todo lo que hago, pero sí hay alguien mayor que está viendo lo que hago, ¿verdad? Y que delante de cualquier persona puedo ocultarme, o delante de cualquier persona puedo fingir algo que no soy, pero en algún momento hay una persona que nosotros pues que sabemos que es Jesús, que yo no le puedo ocultar mi vida, ¿verdad? Y que más allá de todo lo que yo pueda consumir o hacer, creo que mi vida, yo entendí que mi vida le pertenecía a Él y me debía a Él y para Él y por Él, y que cualquier cosa que pueda estar existiendo, sí voy a ser tentado. Inclusive siempre hay tentación, por lo que usted decía. Inclusive hay una estadística de que hay 3,000 impulsos publicitarios a los que está expuesto una persona promedio en un día. 3,000 impulsos publicitarios en un día. Exactamente. Entonces, en esos 3,000 impulsos publicitarios, ¿cuántos impulsos con doble sentido, doble moral hay detrás de eso? Y nuestro subconsciente adquiere todo eso. Entonces, creo que yo a veces decía que religioso, o por qué la iglesia como que es tan cuadrada, porque decía, cuídense. Busquen leer la Biblia, oren, busquen permanecer haciendo algo correcto. Y la Biblia lo menciona, ¿verdad? Que todo lo que es bueno, todo lo que es digno, en eso pensemos. Todo lo que tenga una buena procedencia, en eso meditemos, porque allí nosotros vamos a encontrar lo que nosotros somos. Pero ahora con tanta exposición, tanto redes sociales, y que ahora todo lo tenemos en la palma de la mano, es complicado realmente decirle a un joven, eliminar las redes sociales de tu vida. Creo que ya es una decisión más radical la que tenemos que tomar ahora. Y ahora el que siento que el que quiere cambiar, o el que quiere tomar una decisión,
sí tiene que ser muy radical y buscar ayuda de personas. Seguro. Y rendirle cuentas a alguien. Mira, estoy muy admirado, vos, estoy muy admirado. Yo quiero felicitarte porque requiere un grado de valentía, requiere un grado de humildad, de venir a sentarte aquí y contarnos lo que nos pasa a todos los hombres. Y no quiero incluir a las mujeres, pero sé que hay un gran segmento de mujeres. O sea, esto de ser bombardeado pornográficamente lo tenemos todos los hombres. Seamos pastores, no seamos pastores, seamos líderes, no seamos líderes. Somos humanos, estamos en este mundo, estamos expuestos. Dios nos ha regalado esta ventana de poder llamada ojos, llamada vista, llamada el sentido de la vista. No vamos a andar todos los días con los ojos cerrados, no podemos caminar con los ojos cerrados y se cruza a cada momento el diablo, si lo queremos ver así, o tal vez no es el diablo, la pornografía, ahí sí es el diablo, pero hay tanto estímulo sexual que nosotros debemos llevar nuestra mente y nuestros ojos y hacer lo que hizo Job. Hice pacto con mis ojos, como habría de ver a una virgen. Pero necesitamos entonces, uno, reconocer que la pornografía, accesar, estar viendo pornografía, personas desvestidas, teniendo actos sexuales, es dañino al espíritu porque la Biblia lo expresa. Exacto. Número 2, es dañino psicológica y emocionalmente. Hay estudios que muestran cómo afecta la memorización, cómo afecta la concentración. O sea, ya no nos deja concentrarnos y afecta las relaciones sociales. Sí. Porque entonces acercarse al sexo opuesto ya no es para una amistad pura, sino para tratar de seducirla y terminar en un acto pecaminoso. Y afecta incluso a los que están casados a cómo tener esa intimidad en matrimonio, porque los cuadros que están pasando en su cabeza no es la de su esposa, no es la de su esposo, sino es de otra persona, y ahí hay codicia. Por otro lado, en Jesús podemos tener esa liberación. Y Jesús también ha dejado personas que aman, que estuvieron en ese problema y que ahora tienen herramientas, la Biblia, la oración y rendir cuentas es algo importante. Yo quiero agradecerte, el tiempo vuela acá, este es un tema que nos atañe, que nos importa. Estoy seguro que esto no solo llamó la atención a hombres, llamó la atención a mujeres también. Estoy seguro que esto llamó la atención no solo a jóvenes, sino a adultos, porque mientras estemos en esta tierra, Dios nos configuró, nos cableó, siendo seres sexuales. Sí. Y para reproducirnos tenemos que tener intimidad y Dios nos regaló el placer en dosis, y cuando usamos más de esa dosis es cuando el enemigo nos esclaviza y nos hace pedazos. Gracias, Willy. Te quiero asegurar que tu historia nos anima a muchos jóvenes a que sean humildes, a que lo confiesen a Dios, a que pidan ayuda con personas maduras, responsables, que no van a salir corriendo y que le den gracias por contarme tu debilidad. Ahora te cuento que mi debilidad es el chisme. Entonces se arruinaron en todos. Pero Dios te bendiga y que esto sume valor a todos los amigos del mundo que hoy estuvieron viéndonos y escuchándonos. Un abrazo, muchas gracias. Gracias.